Bienvenido a otra sesión de Desarrollándonos a ser un siervo líder. Estos videos están diseñados para los hermanos de nuestra iglesia, quienes voluntariamente y sacrificialmente están sirviendo al Señor a través de una posición o de alguna capacidad. Y es mi deseo capacitar, desarrollar, fortalecer su influencia, su liderazgo, y espero que estos videos sean de bendición, pero no son exclusivos para ellos, sino todo aquel que lo esté viendo, espero que sea de bendición para ti y que tengamos un mejor deseo de servir al Señor de una manera más fiel. Y con eso en mente continuamos con nuestra serie del carácter. Es sesión 3 y hoy vamos a ver acerca del carácter y quién es Dios. Hemos estado hablando un poco acerca del carácter, pero ahora vamos a tratar de entender cómo es el carácter de Dios. Quiero comenzar con una pregunta. Las personas que admiras, las personas que yo admiro, ¿por qué los admiramos? Pienso en mi papá, pienso en algunos pastores, pienso en algunos cristianos piadosos que han logrado cierto éxito en esta vida. Si pausamos este video y hacemos una lista de personas a quien admiramos y tratamos de entender o buscar un común denominador, y si somos honestos al respecto, tengo un fuerte presentimiento de que llegaremos a la misma conclusión. Y creo que la conclusión es el carácter interno. Déjame explicar. Pienso en mi papá, por ejemplo, una vez más, un par de pastores que en verdad los admiro. Integridad. Admiramos la consistencia, la sabiduría con el cual hacen las cosas, la bondad. No es su rudeza, no es su ira, es su bondad, su humildad. No es un talento, es la sabiduría. Y creo que admiramos esas características. Creo que admiramos esos atributos. Ahora, si ellos, siendo personas imperfectas, y los admiramos, ¿cuánto más deberíamos de admirar a un Dios perfecto, personal y vivo? ¿Cuánto debemos de valorar su carácter? De quien mismo provienen la verdad, la belleza, la bondad. Ahora, ¿cómo describimos el carácter de Dios? Pues Él es perfecto, ¿no? Obviamente Él tiene carácter, ¿no? Él hace todo bien, ¿no? Él no tiene errores. Pero, sin embargo, en Éxodo 34, Dios nos da un vistazo. Dios nos deja un vistazo. Y el contexto es que Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria. Estamos en en Éxodo 33. Le dice: muéstrame tu gloria. Y está a punto de volver a escribir los 10 mandamientos, renovar el pacto. Y en ese contexto Moisés le dice: Dios, quiero conocerte. ¿Cómo es tu gloria? Y lo interesante es que Dios, en lugar de declarar su poder, su juicio, sus milagros, le demuestra sus atributos. Éxodo 33, versículo 18. Quiero que escuches. Dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería conocer a Dios. Dice: muéstrame tu gloria. Y le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dios dice: yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En el siguiente capítulo, 34, versículo 6. Una historia fascinante donde... Ahora, Moisés no puede ver la gloria de Dios, así que tiene un manto puesto y solo le permite ver una parte, y Dios declara su carácter. ¿Listo? Escucha. Versículo 6. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Dice: Jehová, Jehová,
Y escucha, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y habla más cosas, pero el carácter, declara de cómo es el carácter. Entonces Dios le permite ver a Moisés y escuchar quién es Dios. Habla de su carácter. El carácter de Dios, como lo dice, fuerte, ¿verdad? Compasivo, paciente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que perdona la iniquidad. Y justo. El carácter de Dios es la definición suprema. Es el estándar, es la medida misma de cómo debe de ser nuestro carácter, nuestras virtudes. Dios no toma prestado de alguien para tratar de definir, no. Él es el originador de estas virtudes y Él es el ejemplo perfecto de estas virtudes. Y el reto es que nos esmeremos y que luchemos para lograr, para entender, para tratar de adquirir, desarrollar, descubrir esos atributos. Entonces, ¿cómo debemos de amar? ¿Cómo debemos de ser pacientes? Estamos hablando del carácter. ¿Y quién es Dios? ¿Cómo debemos de ser pacientes? ¿Cómo debemos de amar? ¿Cómo es ser fiel? Dios nos contesta. Cuando Dios ama y entendemos la manera en que Dios ama, ese es el estándar de cómo tú y yo debemos de amar. Cuando Dios es paciente, aún en medio de todos los juicios, y entendemos cómo Dios es paciente, eso debe de ser nuestro estándar de cómo ser paciente. ¿Cómo ser fiel? ¿Qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel al Señor? ¿Qué es ser fiel a la iglesia? ¿Qué es ser fiel a la familia, al cónyuge, con los hijos? Nuestra responsabilidad y posición en la iglesia. ¿Qué es ser fiel? ¿Cómo es Dios fiel? Y cuando entendemos esa fidelidad de Dios, vemos qué significa la fidelidad. Cuando entendemos cómo Dios ama, vemos qué significa tener amor. Cuando entendemos la paciencia de Dios, entendemos cuál es la definición de la paciencia. Entonces, antes de terminar, reflexionemos un momento. Contemplemos cada aspecto. Comenzó diciendo que él era fuerte. Fuerte en el sentido de firmeza. Somos firmes, constantes, firme en nuestras decisiones, firme en nuestras responsabilidades, o somos fluctuantes. Él dice, yo soy fuerte, yo soy firme. Y quiero que notes también, dice misericordioso. ¿Cómo estamos reflejando la misericordia de Dios? ¿Cómo estamos entendiendo la manera en que Dios ha sido misericordioso conmigo, para conmigo? ¿Y cómo lo estoy apropiando y cómo lo estoy reflejando? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo estamos siendo misericordiosos? ¿Cómo estamos siendo clementes o piadosos? ¿Cómo hemos experimentado la compasión de Dios? ¿Cómo hemos experimentado la compasión, la piedad, el perdón de Dios? ¿Cómo podemos demostrar clemencia a otros? Eso es carácter. No simplemente tener disciplina. El ser clemente. El ser piadoso. El saber tener compasión y perdonar. Existe demasiada religiosidad, demasiado legalismo, demasiado prejuicio entre los creyentes. Es hora de parar, al menos tú y yo. Hagamos una diferencia, al menos en nuestra iglesia, Jardines.
Que tengamos un carácter, no de ser grosero, sino tengamos ese carácter de ser clemente. Dios dijo, yo soy clemente. Tardo para la ira. ¿Dónde he experimentado la paciencia en mi vida en lugar de enfrentar su ira? Yo puedo pensar en muchas áreas y seguramente hay más áreas que no estoy consciente. El problema es que no hacemos una pausa para pensar, para reflexionar, para darnos cuenta cuánta misericordia Dios nos ha tenido. Ese es el carácter de Dios. ¿Qué tan pacientes somos? ¿Cuánta longanimidad tenemos? ¿Somos tardos para la ira? ¿Qué tipo de carácter tenemos? Y sabemos que no está diciendo que no está siendo permisivo del pecado. Eso entendemos, ese carácter perfecto de Dios. Pero dentro de su carácter, Él sí explica, yo soy tardo para la ira. A veces queremos juzgar. La primera vez que encontramos, descubrimos a alguien fallar, ya, los juzgamos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dice, grande en misericordia. Wow, el carácter. Una vez más estamos reflexionando. ¿Cuánto estamos reflexionando el carácter de Dios? Reflejando el carácter de Dios. Hermano, hermana, especialmente si eres líder. Mi meta no es que me copies a mí. Hermano, por favor, entendamos quién es Dios, el carácter de Dios, y hagamos un esfuerzo más allá de nuestras fuerzas para entender, para comprender y para desarrollar en nuestro ser, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, estas características, estos atributos de cómo debe de ser el carácter cristiano. Y ahora dice, yo soy misericordioso, grande en misericordia. Pregunto, ¿qué tan conscientes estamos de que la misericordia y el amor de Dios nos ha sostenido cuando no lo merecemos? Similar a tardo en ira. ¿Cuánto debemos de sostener al otro con este mismo compasión, con este mismo amor y misericordia, aunque creamos que no lo merecen? ¿Cuánto reflejamos del carácter de Dios? Que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Que perdona. Pregunto, nosotros adoramos a Dios porque estamos atravesando por este proceso de transformación, porque entendemos que Dios nos ha perdonado. Y gracias a que entendemos que Dios nos ha perdonado, le adoramos. ¿Cómo podemos nosotros reflejar este aspecto del carácter de Dios para llevar a otros a adorar a Dios? ¿Cuánto más debemos de ser perdonadores? Para permitir que ese hermano, esa hermana, poco a poco, pero que Dios los vaya transformando. ¿Cuántos hermanos no habrán caído en el pasado porque nosotros fallamos en perdonar, porque no fueron perfectos, no cumplieron a la perfección los protocolos, o quizás dijo una palabra o un concepto que tal vez nos lastimó el ego o nuestra emoción o nuestro espíritu? O tal vez alguien tuvo una actitud incorrecta. Hermano, hermana, ¿estás dispuesta
a perdonar. Yo sé que cuesta, a mí me cuesta, pero es un reto, porque el estándar no es Esteban, el estándar es Dios. Así que yo debo de perdonar, así que ese es el reto de aprender del carácter de Dios. Ahora, por último, dice, explica, nos enseña que no tendrá por inocente al malvado. Ahora, Dios no es omnimisericordioso. Sabemos que Él es justo, porque sí explica que con toda seriedad Dios va a juzgar lo que tiene que juzgar. Pero ¿cómo es que Dios se esmera, se asegura de que entendamos el balance perfecto de la gracia y la verdad? Tardo en ira, en misericordia, en perdonar. Pero eso no quiere decir que no hay un orden. Eso quiere decir que hay un balance perfecto de que sí se va a juzgar lo que se tiene que juzgar, pero no sin la gracia, no sin la misericordia, no sin el perdón. ¿Cómo estamos balanceando nosotros como líderes, como cristianos? ¿Cómo estamos balanceando la gracia, el perdonar, el tener misericordia y asegurarnos de que reflejemos el orden, la justicia y el juicio de Dios? Entonces, creo que coloquialmente puedo explicarlo de esta manera. Un cristiano líder, hermano, hermana, escúchame bien, no podemos ser dejados. Ser misericordioso es diferente a ser dejado. Y debemos de buscar, orar, rogar, que Dios nos permita tener este balance perfecto. Un equilibrio sobre el perdón, el amor y la santidad y la justicia. La gracia y la separación. Meditemos en estos atributos. Entendamos el carácter de Dios y reflejemos cómo soy yo, cómo estoy siendo transformado para reflejar estas características, estos atributos de Dios. Esta lista no es una lista teológica, es una invitación personal. Hermano, hermana, a que tú desarrolles estas características. Pidamos al Señor que nos ayude a conformarnos más a la imagen de Cristo. Y ese versículo me gusta, Romanos 8, 29. Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La meta es ser conformado a la imagen de Cristo. Efesios 4 también habla de eso, ¿no? Para llegar a ser la plenitud del varón, a la estatura del varón perfecto, del varón de Dios, de Cristo. Sé que lo parafraseé, pero de Cristo. Hermano, hermana, esforcemos a reflejar la imagen de Dios, la imagen, el carácter de Dios. Ese es el reto. Que Dios nos ayude. Hasta la próxima.